Vamos a hacer el ejercicio que les he propuesto cada 8 días. Pensar por qué si en este momento pudiera estar en otro lugar, por qué si en este momento pudiera estar en otra parte, por qué si en este momento pudiera estar en mi cama viéndome una serie de Netflix, por qué estoy aquí. Que si en este momento pudiera estar en un restaurante compartiendo con alguien una buena cena, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué si hoy salí tan cansado del trabajo y quisiera haberme metido un duchazo y tirarme a la cama, meterme en las cobijas, ¿por qué estoy aquí? Y entonces uno va entendiendo que Dios lo pone a uno donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y a lo mejor Dios te tiene aquí para algo extraordinario. A lo mejor Dios te tiene aquí porque una palabrita te puede revolcar la vida, una palabrita te puede herir el corazón, una palabrita te puede confrontar y una palabrita te puede llevar a la conversión. Por eso, queridos amigos, dejen que Dios hable y aprendan a escuchar con mucha alegría y atención las palabras del Señor. Cuando Dios habla, su palabra que es creadora, y dijo Dios, la vida y el corazón se transforman. Vamos entonces a darle una mirada a ese texto que acabamos de escuchar, y lo voy a hacer como lo hacemos cada 8 días, deteniéndonos en algunos apartes que a mí me llaman la atención. Siempre que yo me enfrento a la palabra, yo leo y releo, porque la palabra de Dios siempre dice algo nuevo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Si yo estoy en el colegio y me ponen a hacer una comprensión de lectura de eso, yo creo que pierdo el año. ¿Qué me está diciendo eso? Que se marchó de un lugar a otro, pasó por el mar de Galilea y vino a la Decápolis. La Decápolis se le llama a 10 grandes ciudades de Israel. Padre, ¿qué quiere decir eso, hombre? Y sabe usted que hay una cosa ahí muy bacana. La expresión, y atención a esto, que uno no puede dejar perder ningún detalle. La expresión de nuevo. Padre, no le entiendo. El padre Freddy fue a atender un enfermo y luego volvió de nuevo. ¿Pero para qué volvió? Tenía que volver por algo que se le quedó o alguna cosa. Volver de nuevo tiene consigo una intencionalidad. Escuche esto tan bacano. Volvió, dice el texto, vino de nuevo. Es decir, ya había estado ahí. Vuelve a pasar por allí, por donde seguramente hay un proyecto inacabado. Eso es una cosa maravillosa. Porque entonces todos nosotros vamos entendiendo que Él es el Dios de las oportunidades y que Dios se la juega por nosotros y que no quiere que se le pierda ninguno de los que le han sido encargados. Entonces ya había pasado por ahí y seguramente Él es Dios. Se enteró que había un hombre sordo que lo necesitaba y quiso volver de nuevo porque había un proyecto inacabado. Amigo, ese proyecto puede ser usted y ese proyecto puedo ser yo, pero entiendo, y esto lo deben comprender ustedes también, que en las manos de Dios, nunca se les olvide esto, en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. Podemos ser proyectos inacabados,
Pero no se nos olvide nunca que Dios todavía no ha terminado, que Dios sigue creando. Entonces hay que estar atentos al paso de Dios. Si vino de nuevo allí donde había un proyecto inacabado, yo tengo que estar atento al paso de Dios por mi vida. Y por eso uno de los regalos que le tenemos que pedir al Señor y al Espíritu es el don del discernimiento. ¿Para qué? Para que ustedes y yo, en medio de las ocupaciones que tenemos y en medio de las distracciones de este mundo, no dejemos pasar a Dios. San Agustín decía esto: time Jesus redeuntem et non redeuntem. Témele a Jesús que pase y no vuelva. ¿Escucharon esa frase? Témele a Jesús que pase y no vuelva. No lo dejes ir, hombre. Por eso la Sagrada Escritura constantemente nos está hablando del día de la salvación. Por eso la Sagrada Escritura constantemente nos habla del día propicio. ¿Qué es eso, Padre? Es el momento en el que el Señor se encontró con un ciego y lo puso a ver, se encontró con un cojo y lo puso a andar, se encontró con un muerto y lo resucitó, se encontró con una viuda y le devolvió su hijo, se encontró con un cobrador de impuestos y lo levantó de esa mesa de cobro y lo hizo discípulo suyo. Se encontró con un hombre chiquito llamado Zaqueo y ese día le dijo: hoy la salvación llegó a tu casa. Por eso no lo deje pasar. Y por eso usted tiene que estar conectado con el Señor. Y por eso yo le he dicho tantas veces a usted: no se permita los baches espirituales, esas vacaciones que le damos a Dios porque me peleé con Él. A veces llega la gente y le dice a uno: Padre, es que tengo descuidado a Dios. Usted me dice: tengo descuidado a Dios, y usted lo que me tiene que decir es que me tengo descuidado a mí mismo. Porque es un descuido soltarse de la mano de Dios. Vino de nuevo, Padre. ¿Por qué vino? Porque hay un proyecto inacabado, porque hay una persona que lo necesita, porque hay alguien que lo está reclamando, y ese alguien es usted y ese alguien soy yo. Entonces aprendo a estar atento al paso de Dios por mi vida. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. A mí me llama la atención esto. Le presentan, traen delante del Señor. Ese detalle es maravilloso. Porque yo puedo coger este sordito y me lo llevo pan de la bruja. Porque yo puedo coger este sordito y me lo llevo para donde el yerbatero. Porque yo puedo coger este sordito y me lo llevo por allí donde una señora que me lo puede arreglar, porque me han dicho que la señora hace trabajitos. No, lo traen delante del Señor porque saben que Él puede arreglar lo que se dañó. Traen delante del Señor lo que saben que Él solamente lo puede arreglar. Pero hay un detalle muy grande. Lo traen. La fe de los que lo traen es tan grande que solamente reclaman de Dios un toque de su mano. Qué bonito eso. Puede que la fe de ese hombre no fuera tan grande, pero la fe de los que lo acompañan es tan grande que le ruegan imponga la mano sobre él. Vea, Señor, usted solamente toca a ese man y ese man va a empezar a oír otra vez. Señor, tóquelo por favor. Y se acuerdan un centurión que tenía una fe parecida a la de él y le dijo: Señor, tengo en mi casa enferma a mi hija, pero ¿sabe qué, hermano? Usted no tiene que ir allá, usted habla aquí, eso de una vez se arregla allá. Es una cosa muy linda. Una sola palabra tuya bastará para sanarme.
Y el Señor le dijo: ¿sabe qué, hermano? Váyase ya para la casa, que la cosa está lista. Y en ese momento quedó curada su hija, dice la palabra. Háganme el favor, miren esto tan lindo. No le dé miedo traer delante del Señor lo que usted sabe que Él solamente puede arreglar, y hoy renuncie a irse para otro lado. Las personas que abren otras puertas, le voy a decir una cosa: yo conozco gente que vino aquí con puertas que abrieron y se cerraron. Se cerraron, puertas de maldad, y lograron cerrarlas. Pero la única puerta que yo he visto que nunca se cierra es la puerta del que se metió en esos caminos de ocultismo y de brujería. Pareciera que nunca se cerraran, pareciera que usted estuviera sencillamente experimentando el haberle dicho al Señor: quítese de aquí que usted no me sirve, hermano. Y eso a Dios le duele mucho. Por eso es tan lindo cuando le dicen: Señor, te lo traemos a ti, lo ponemos delante de ti, porque usted solamente lo toca y queda sanado. Dice el texto que él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Ahí hay unos detalles maravillosos. Nosotros somos demasiado aspaventosos, se dice así. Bueno, somos demasiado bullosos, aspaviento. Somos demasiado bullosos. Cuando el Señor llegó donde aquella niña que estaba enferma, regañó al tumulto y les dijo: ¿qué es esta bulla, hombre? ¿Qué es esta algarabía? ¿Qué son estos estrépitos? Porque al Señor no le gusta eso. Entonces miren tan interesante esto. Tenemos que aprender a cultivar en nuestra vida, aún en medio de los conflictos, la intimidad, porque lejos de la gente se ve con más claridad. Y vuelvo a ese milagro de esa niña. Cuando el Señor iba a curar a esa niña, echó a todo mundo para afuera. Le digo: váyanse de aquí, pues, chisme aquí no está permitido. Y dejó solamente al papá, a la mamá y a unos cuantos discípulos, y a todo mundo los mandó para la casa. En la intimidad, lejos de la gente, se ve con más claridad. Y nosotros a veces tenemos vicios que tenemos que aprender a superar. No le ventilemos a nadie las cosas. A veces nosotros le contamos a todo mundo lo que nos está pasando. No, cuénteselo a Dios, y Dios, que ve en lo secreto, Dios te va a ayudar. Por eso el Señor siempre cogía a la persona y la separaba y se la llevaba a un lugarcito él solito, para estar solito con él. En la intimidad, lejos de la gente, se ve con más claridad. A veces la gente nos distrae. Y si ustedes leen los evangelios, se dan cuenta que Jesús muchas veces se montaba en una barquita sin que nadie lo viera y se iba lejos. El problema es que la gente se iba por otro lado y le caía allá. Pero Jesús, ¿qué estaba buscando? Intimidad. Le dice un día a sus discípulos: muchachos, vengan a un sitio aparte a que descansemos. En la intimidad, a veces lejos de la gente, se descansa. Y ustedes y yo vemos con más claridad. Vemos con más claridad. Lo apartó de la gente a solas. Dios trabaja de esa manera. Miren este detalle. La intimidad tiene sentido con Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se metió dentro del enfermo. Se metió dentro de él, le metió los dedos en el oído y le untó de su saliva. ¿Qué hizo él? Se metió dentro de él. Entonces usted decide una cosa:
Si la intimidad usted la vive con sus miedos y sus soledades, o si usted la vive con Jesús. La intimidad tiene sentido, es con Jesús. Y yo soy capaz de separarme de algunas realidades en mi familia, en mi trabajo y en mi empresa, pero no me separo para aislarme del mundo, me separo para estar con Dios. La intimidad tiene sentido, es con Jesús. Porque a veces esas intimidades sin Jesús se pueden convertir en soledades muy dañinas. Le metió el dedo a los oídos. Y todos nosotros sabemos que el oído, o desde el oído, se generan los equilibrios. Entonces entienda un detalle bacano: Él es el único que le puede devolver el equilibrio a una persona. Si desde los oídos se va generando el equilibrio, entonces meterle el dedo al oído es el Señor poner en equilibrio la vida del que estaba desequilibrado. No se suelte de él, hombre. Permita que el Señor sea su polo a tierra. Permita que el Señor le ayude a poner los pies en la tierra. Permita que el Señor le ayude a ver las situaciones con más claridad. Permita que el Señor le abra los ojos, el oído y el entendimiento. Él es buenísimo para abrir. Y dice el texto: y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Yo le voy a pedir un favor. A veces nuestras oraciones, a veces nuestras peticiones, a veces nuestras necesidades no logran pasar de este techo, se quedan ahí engarzadas. ¿Por qué? Porque a mí se me olvida que tengo que hacerlo pasar todo por el cielo, recordando de dónde viene la bendición. Siempre que Jesús oraba, ponía la mirada en el cielo. Y hay una plegaria eucarística muy linda en la misa: y elevando los cielos al cielo hacia ti, Padre Todopoderoso. Decimos en una plegaria de la misa: elevando los ojos al cielo. A mí no se me olvida que tengo que hacer pasar todo por el cielo, porque es del cielo de donde me viene la bendición. El cielo no está cerrado. La Sagrada Escritura nos dice que el cielo estuvo cerrado 3 años con no sé cuántos meses. El cielo no está cerrado, el cielo está abierto. Entonces pase por el cielo su necesidad, pase por el cielo sus temores, pase por el cielo sus angustias. No se le olvide mirar para el cielo, deje de mirar tanto para el suelo. Aprenda a mirar para el cielo, porque del cielo me viene la bendición. Dice el texto: dio un gemido. Y entonces yo le voy a pedir un favor: en medio de sus problemas, deje hablar a Dios. Dio un gemido. Jesús emite un sonido. Deje hablar a Dios. A mí me llama la atención que no dice habló o dijo, no, hizo como un gemido, como algo, como déjelo hablar, hombre, no le tape la boca. Déjelo hablar en su sordera, déjelo hablar en su angustia, déjelo hablar en su pérdida, déjelo hablar en sus temores e impotencias, déjelo hablar en sus complejos, déjelo hablar en su depresión, que ese man está que se habla. Déjelo hablar. Pareciera que nosotros lo frenáramos con nuestra falta de fe. Dio un gemido y salió de sus labios una palabra extraordinaria: Efetá, que significa ábrete.
Porque Él, escuche esto, cuando a usted se le cierren las puertas en el mundo, a usted no se le acabó el mundo ni riesgos. A usted se le acaba el mundo el día que a usted se le pierda a Dios. Cuando a usted se le cierran las puertas en el mundo, no se le olvide que Dios pudo haber permitido que se cerrara esa puerta, porque por otro lado está abriendo otra mejor. Ha venido a abrir lo que el mundo cerró. A muchos de nosotros nos pasó eso, que me cerraron una puerta aquí y me la abrieron en otra parte, y se me abrió aquí y me llevó a otra puerta más grande. Y si le preguntara a uno de ustedes o a algunos de ustedes, ¿a usted le pasó? Me dicen que sí, porque así trabaja Dios. Hágase muy amigo de esa palabra. Cuando usted sienta que nada va a funcionar, diga Efetá. Cuando usted sienta que hay un obstáculo, diga Efetá. Cuando vaya en ese carro furioso porque hay un taco, Efetá. Efetá, no diga otra cosa, es Efetá. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos Efetá en la familia. Usted se imagina donde usted en nombre de Dios diga Efetá, y aquí nos abrimos a Dios, y aquí nos abrimos a la bendición, y aquí nos abrimos a la alegría, y aquí nos abrimos al perdón, y aquí nos abrimos a la tolerancia. Una familia abierta a todo, abierta al bien, cerrándole la puerta al mal. Y que usted sea capaz de decir Efetá en mi matrimonio. Amigos, uno se casó para vivir maluco. Yo le pregunto eso. Si hubiera quedado solterito y estaría más contento. Uno no se casó para vivir maluco. Por eso, si usted está viviendo maluco, abra las puertas, hombre, para que entre la alegría. Abra las puertas para que entren las motivaciones. Abra las puertas para que le devolvas las ganas a ese man o a esa vieja que tenés al lado. Pero abrí las puertas. Uno no se casó para vivir maluco. Uno estar con una persona al lado toda la vida mortificado. Uno no se unió a alguien para eso. Entonces, Efetá. Abro mi relación para que entre aire nuevo. Abro mi relación para que se ventile. Abro mi relación para ser capaces de volver al amor primero. Abro mi relación para quererte como sos y dejar de ponerte tanto problema. Efetá. Necesitamos decir Efetá en el trabajo y en la empresa. A veces vivimos renegando del trabajo que tenemos. A veces no valoramos el trabajo que tenemos. A veces no entendemos que Dios me puso en una empresa incluso para enseñarle al otro que hay que aprender a abrir caminos cuando el mundo nos los cierra. Efetá. Métale mente positiva a sus negocios, métale mente positiva a los caminos que está abriendo, métale mente positiva a esas alianzas que está creando. No le dé miedo soñar, Efetá, abra, no le dé miedo. Necesitamos gerentes, trabajadores, empresarios, personas que prendan candela debajo del agua. Efetá, Efetá, Efetá en su proyecto personal. Venís apagadito en algo que has querido emprender y te da miedo. Abra lo que Dios lleva a feliz término, lo que usted es capaz de emprender. No se le olvide una cosa, que usted y yo sembramos, pero es otro el que hace crecer. Usted no se preocupe por hacer crecer, porque no va a haber crecer. El que hace crecer y de quien depende el crecimiento es de Dios. Entonces usted simplemente abra y no le dé miedo meterse en ese proyecto personal, en esa iniciativa que le ha venido tocando la puerta del corazón. Efetá en esa situación interna que usted está viviendo y que le está afligiendo. Tenés que abrirte a Dios para que te sane tantas heridas, porque vos mereces ser muy feliz. Voy a terminar.
se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Esto no se les va a olvidar nunca. Hay decisiones en la vida tan mal tomadas que cerraron las puertas y lo frenaron todo. Miren, ¿y saben qué es lo más teso? ¿Saben qué es lo más teso? Que ustedes saben que desde ese momento todo se frenó. Usted lo sabe. Usted mismo lo sabe. Desde algún momento donde tomamos una mala decisión, o donde hicimos algo que no debíamos hacerlo, o donde nos metimos con quien no nos debíamos meter, en ese momento usted mismo sabe, se le volteó la arepa, las cosas cambiaron. Pero ahí no termina la historia. Lo más maravilloso es que si se cerraron las puertas y todo se frenó, Jesús es capaz de abrirlo todo y hacer que todo vuelva a soltarse y a fluir. Miren la frase: se abrieron sus oídos, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. No le dé miedo, no le dé miedo ponerse en las manos del Señor, porque Él es capaz de desatar lo que está atado. Pongámonos en las manos de Jesús y usted le va a decir una cosa muy linda: necesito ser tocado por ti, Señor. Dígale al Señor que lo toque, dígale al Señor que lo toque, como tocó a ese sordo. Cuando Dios lo toca a uno, cuando la mano de Dios pasa por uno, Dios empieza a hacer maravillas. En oración, digámosle al Señor que toque nuestra vida, que toque tus hijos, tu familia, tu trabajo y tu empresa. ¿Sabías que Dios usa a sus criaturas para enviarte señales? ¿Sabías que hay animales específicos que aparecen cuando un ángel está cerca de ti, cuando el cielo está obrando a tu favor, cuando Dios quiere hablarte? Y te digo algo más fuerte todavía: el enemigo también lo sabe y por eso ha tratado de ocultarte esta verdad. Escucha bien lo que voy a decirte. Desde el principio de los tiempos, desde el Génesis, Dios ha usado a los animales para revelar su voluntad. No estoy hablando de supersticiones, no estoy hablando de mitos, estoy hablando de la palabra de Dios, de revelación bíblica, de verdades que están escritas en las Sagradas Escrituras, pero que muchos ministros jamás te han enseñado, porque viven ciegos a las señales del Espíritu. Hoy vas a aprender algo que va a transformar tu forma de ver el mundo espiritual. Vas a entender que cuando Dios envía a sus ángeles, muchas veces ellos se manifiestan a través de criaturas específicas que aparecen en tu camino. Y cuando termines de escuchar este mensaje, hermano, hermana, ya nunca más vas a ignorar estas señales. Ya nunca más vas a decir fue coincidencia cuando uno de estos animales aparezca frente a ti. Porque déjame decirte algo con toda la autoridad que Dios me ha dado. Vivimos en tiempos donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se está haciendo cada vez más delgado. Estamos en los últimos tiempos y Dios está acelerando sus manifestaciones. Los ángeles están más activos que nunca porque la batalla espiritual se ha intensificado. Y el Señor no va a dejarte desamparado, no va a dejarte sin señales, no va a dejarte ciego. El mundo te ha enseñado a ignorar lo espiritual. La ciencia te dice que todo tiene una explicación lógica. La religión muerta te dice que los milagros ya no existen. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Escuchaste eso? Sin saberlo. Hay personas que han estado frente a ángeles y no lo supieron. Hay señales que han pasado frente a tus ojos y tú las ignoraste porque nadie te enseñó a discernirlas. Entonces prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar ahora va a sacudir tu entendimiento y va a equiparte para discernir cuándo el cielo está cerca. Y te advierto, esto no es para tibios. Esto no es para religiosos que solo quieren cumplir un ritual dominical. Esto es para guerreros espirituales,
para buscadores hambrientos de la presencia de Dios, para aquellos que quieren caminar en lo sobrenatural. El primer animal que señala la presencia de un ángel es la paloma. Y sé lo que estás pensando. Claro, la paloma, eso ya lo sabemos. Pero espera, porque hay una profundidad aquí que pocos han entendido. La paloma no es solo un símbolo del Espíritu Santo, hermano. La paloma es el vehículo, es el mensajero, es la manifestación visible de lo que está sucediendo en el reino invisible. Mira lo que dice en Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Escuchaste eso? Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma. Cuando hay una paloma cerca de ti, especialmente en momentos específicos, en situaciones donde tú estás orando, donde tú estás buscando una respuesta, donde tú estás pasando por una crisis, esa paloma no es un simple animal, es una señal de que los cielos se han abierto sobre tu vida. Y déjame decirte algo más profundo. La palabra en griego para paloma en este pasaje es peristera. Y en el contexto judío del primer siglo, la paloma era vista como el animal más puro, el único que no tenía hiel, el único incapaz de alimentarse de carroña. Por eso Dios la eligió para representar al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ves una paloma en un contexto espiritual, lo que el cielo te está diciendo es: aquí hay pureza, aquí hay santidad, aquí está obrando mi espíritu. He visto testimonios de personas que estaban al borde del suicidio, que habían perdido toda esperanza, y de repente una paloma blanca apareció en su ventana. Personas que estaban orando por dirección divina y una paloma comenzó a seguirlas en su camino. Personas que estaban en hospitales desahuciadas sin esperanza médica y una paloma se posó en la ventana de su habitación justo cuando la familia oraba. ¿Coincidencia? No, hermano. Es intervención angélica. Y escucha esto, la paloma también representa comunicación divina directa. Cuando Noé envió la paloma desde el arca, ¿qué pasó? La paloma regresó con una rama de olivo, señalando que las aguas habían bajado, que la tierra estaba lista, que había esperanza después del juicio. Génesis capítulo 8. La paloma es el mensajero de que algo nuevo está por comenzar en tu vida, de que el diluvio de tus problemas está terminando, de que viene tierra firme donde tú vas a poder reconstruir. Pero hay algo más que necesitas entender. En el libro de Cantares, el Señor llama a su amada paloma mía. Cantares capítulo 2, verso 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dios te está llamando, te está diciendo: sal de tu escondite, sal de tu vergüenza, sal de tu miedo. Yo quiero verte, yo quiero oírte. Cuando la paloma aparece, es un llamado a la intimidad con Dios. Es una invitación a entrar en su presencia. Es Dios diciendo: ven, acércate, no tengas miedo porque yo te amo. Pero ojo, escúchame bien, no todas las palomas son iguales. Tiene que haber un contexto espiritual. Si tú estás en tu día normal y ves 1000 palomas en la plaza, eso es normal. Pero cuando tú estás clamando a Dios, cuando tú estás pasando por una batalla feroz, cuando tú acabas de hacer una oración de pacto con el Señor y de repente aparece una paloma que te mira fijamente, que se queda cerca de ti, que no huye cuando te acercas, que incluso parece querer entrar a tu casa o a tu vehículo, ahí hay un mensaje. El ángel te está diciendo: Dios escuchó tu oración, la respuesta viene, no desmayes. Y te voy a contar algo personal. Hace años yo estaba pasando por una crisis ministerial tremenda.
Había ataques, calumnias. Personas que yo amaba me habían traicionado. Yo estaba en mi habitación, de rodillas, llorando delante de Dios, diciéndole: Señor, todavía me quieres usar, todavía hay propósito para mi vida. Y en ese momento, hermano, una paloma blanca entró por la ventana abierta, se posó en mi cama, me miró fijamente durante varios minutos y luego salió. Yo sentí la presencia de Dios tan fuerte en ese cuarto que caí postrado, y Dios me habló claro: yo no te he desechado, yo no te he abandonado, sigue adelante. Y te doy un consejo práctico: cuando veas una paloma en esas circunstancias, no la ignores, detente, agradece a Dios, declara en voz alta: Señor, recibo la señal de que tú estás conmigo, recibo tu paz, recibo tu dirección. Porque cuando tú reconoces la señal divina, estás activando fe, y la fe mueve el brazo de Dios. El segundo animal es el águila. Y aquí, hermano, hermana, entramos en un nivel de autoridad espiritual tremendo. El águila no representa solo fuerza. El águila representa elevación, representa visión profética, representa renovación sobrenatural. Isaías capítulo 40, verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te das cuenta? El águila está asociada con recibir fuerzas nuevas, con elevarse por encima de las circunstancias, con una renovación que viene directamente de la presencia de Dios. Y aquí necesito que entiendas algo científico que tiene un significado espiritual profundo. El águila es el único animal que puede mirar directamente al sol sin dañarse los ojos. ¿Sabes por qué? Porque tiene una membrana especial que la protege espiritualmente. Esto significa que cuando el águila aparece en tu vida, Dios te está diciendo: te voy a capacitar para mirar directamente a mi gloria. Te voy a llevar a un nivel donde otros no pueden llegar. Te voy a dar visión profética. Cuando un ángel de fortaleza, un ángel de victoria está cerca de ti, muchas veces se manifiesta a través del águila. Y aquí no estoy hablando necesariamente de que tengas que ver un águila física frente a ti, aunque puede suceder. Estoy hablando de que de repente comienzas a ver imágenes de águilas en lugares inesperados. Alguien te regala algo con la figura de un águila. Sueñas con águilas volando sobre ti, o incluso escuchas repetidamente sobre águilas en predicaciones, en conversaciones, en lecturas. Pero sí, tienes la bendición de ver un águila real, especialmente en un momento de tu vida donde te sientes derrotado, donde sientes que ya no puedes más, donde todo parece oscuro. Esa es una señal poderosa de que Dios te está diciendo: te voy a levantar, te voy a renovar, te voy a dar la victoria. El águila es el animal que vuela más alto, que puede alcanzar alturas de más de 3.000 metros, que no le teme a la tormenta, sino que la usa para elevarse más. Y déjame explicarte esto de la tormenta porque es crucial. Cuando viene una tormenta, todos los otros pájaros buscan refugio, se esconden, se protegen, pero el águila hace algo diferente. El águila extiende sus alas y usa los vientos de la tormenta para elevarse por encima de las nubes. Mientras todos están abajo sufriendo la tempestad, el águila está arriba en calma, en el sol, en la paz. Dios te está diciendo hoy: la tormenta que estás enfrentando no es para destruirte, es para elevarte. Usa tu crisis como plataforma, usa tu dolor como combustible. Extiende tus alas de fe y deja que yo te levante. Hay una historia en Éxodo capítulo 19, verso 4, donde Dios le dice a su pueblo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios mismo se identifica con el águila, con ese poder de rescate, de elevación, de protección. Cuando todo parecía perdido, cuando Faraón los perseguía,
cuando el mar rojo estaba delante y el ejército enemigo detrás, Dios los levantó como sobre alas de águilas. Y hay algo más sobre el águila que pocos saben. El águila renueva su plumaje. Cada cierto tiempo el águila pasa por un proceso doloroso donde pierde sus plumas viejas, su pico se rompe, sus garras se desgastan y tiene que retirarse a un lugar alto, solitario y pasar meses en renovación. Es un proceso donde parece que va a morir, pero está siendo transformada. Y cuando sale de ese proceso es como si tuviera una vida nueva. Estás pasando por un proceso doloroso. ¿Sientes que estás perdiendo cosas que eran parte de ti? ¿Sientes que Dios te ha llevado a un lugar solitario? No es castigo, hermano, es renovación. El águila está apareciendo en tu vida para decirte, este dolor tiene propósito. Esta soledad es necesaria. Cuando salgas de aquí vas a volar más alto que nunca. Cuando un ángel te está preparando para una batalla espiritual grande, cuando Dios te está llamando a un nivel más alto de propósito, el águila aparece. Y déjame decirte algo que he aprendido en años de ministerio. El águila también representa soledad santa. El águila vuela sola en las alturas, no vuela en bandadas como las otras aves. Es solitaria no porque esté triste, sino porque está en un nivel que otros no pueden alcanzar. Y a veces Dios te envía esa señal para decirte, te voy a separar, te voy a llevar a un lugar donde solo estarás tú y yo, porque lo que viene requiere intimidad conmigo, requiere que te desprendas de las multitudes que te están deteniendo, requiere que te alejes de las voces que te están confundiendo. Proverbios capítulo 30, versos 18 y 19 dice, 3 cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire. Ni siquiera el sabio Salomón podía entender el misterio del vuelo del águila. Es algo sobrenatural, algo que desafía la lógica. Si has visto águila recientemente, si has sentido esa atracción hacia la imagen del águila, si has soñado que vuelas como águila, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿A dónde me quieres elevar? ¿De qué me quieres liberar? ¿Para qué me estás preparando? Porque el águila no viene solo a darte una palmadita en la espalda, el águila viene a revolucionar tu vida espiritual, a llevarte a dimensiones que ni siquiera has imaginado. El tercer animal, y aquí muchos se van a sorprender, es el cordero. Sí, el cordero. Y ya sé que algunos dirán, pero el cordero es símbolo de Cristo. Exactamente. Por eso cuando aparece un cordero de manera inusual en tu vida, es señal de que el ángel del sacrificio redentor, el ángel de la expiación, el ángel del pacto está cerca. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero representa expiación, representa purificación, representa un sacrificio que trae libertad, que rompe cadenas, que cancela deudas. Ahora déjame explicarte algo profundo que va a cambiar tu perspectiva. Cuando en tu vida está ocurriendo una temporada de sacrificio, cuando tú estás pasando por un proceso donde sientes que estás siendo despojado de cosas, donde sientes que Dios te está pidiendo rendir áreas de tu vida, donde tú estás experimentando quebrantamiento, donde parece que todo lo que amas te lo están quitando y de repente aparece un cordero en tu camino, eso es una confirmación angelical de que tu sacrificio no es en vano. Eso es Dios diciéndote, yo veo lo que estás entregando, yo veo lo que te está costando, yo veo tu obediencia y te prometo que este sacrificio va a producir un fruto eterno. Recuerdo el caso de una hermana que estaba pasando por un divorcio doloroso, había perdido todo, sus hijos le habían dado la espalda, estaba destruida emocionalmente y financieramente, y un día mientras oraba en el campo, llorando, gritándole a Dios, se le acercó un cordero que la siguió durante toda su caminata de más de 1 hora.
Ella me dijo, yo sentí que Dios me estaba diciendo que mi sufrimiento tenía un propósito redentor, que Él iba a usar todo ese dolor para liberar a otras personas. Y así fue. 6 meses después, esa mujer se convirtió en una ministración poderosa para mujeres quebrantadas, para esposas abandonadas, para madres heridas. Su testimonio ha restaurado cientos de vidas. El Cordero le anunció su destino en medio del dolor. El Cordero también aparece cuando Dios está a punto de hacer un pacto nuevo contigo. En el Antiguo Testamento, cada vez que se hacía un pacto, se sacrificaba un cordero. Génesis capítulo 15, cuando Dios hace pacto con Abraham, hay sacrificio de animales, hay sangre derramada, hay un ritual profundo. Cuando Dios libera a Israel de Egipto en Éxodo capítulo 12, el cordero pascual protege las casas. La sangre del cordero en los dinteles de las puertas salvó a los primogénitos de la muerte. ¿Ves el poder del cordero? No es debilidad, es protección sobrenatural, es cobertura de sangre, es la diferencia entre la vida y la muerte. Si tú ves un cordero, especialmente uno manso que no huye de ti, uno que te mira con esos ojos profundos, uno que parece querer acercarse a ti, prepárate porque Dios está a punto de establecer algo nuevo en tu vida a través de un proceso de rendición total. El ángel te está diciendo, no resistas el proceso, entrégalo todo, suelta el control, deja de pelear, porque del otro lado de tu rendición hay resurrección. Y aquí va algo que tienes que entender. El Cordero nunca viene a traer condenación. El Cordero viene a traer liberación del pecado, libertad de la culpa, sanidad del alma. Si has estado cargando vergüenza, si has estado atado a errores del pasado, si sientes que Dios no puede usarte porque fallaste demasiado, si crees que tu pecado es más grande que su gracia, y de repente el Cordero aparece en tu vida de alguna forma, esa es la señal de que el cielo te está diciendo, ya fue pagado, ya fuiste limpiado, ya fuiste redimido, ya fuiste perdonado. Ahora camina en libertad. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo. No algunos, todo. El Cordero lo pagó todo en la cruz. Hay algo hermoso sobre el Cordero que quiero compartir contigo. Isaías capítulo 53, verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Cordero no se queja, el Cordero no acusa, el Cordero no maldice a sus enemigos. Cuando el Cordero aparece, Dios también te está enseñando mansedumbre, humildad, a no defenderte con tus propias fuerzas, sino a dejar que Él pelee por ti. Porque cuando tú caminas en mansedumbre, cuando tú dejas que Dios sea tu defensor, ahí es cuando el poder del cielo se desata a tu favor. El cuarto animal, y este es el más incomprendido de todos, es el león. Y aquí la gente se confunde porque la Biblia dice que el diablo es como león rugiente. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 5. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Ves? Hay dos leones. El león derrotado del enemigo que solo ruge pero no tiene poder. Y el león victorioso que es Cristo, que no solo ruge sino que derrota. Entonces, ¿cómo sabes cuál león representa la presencia angelical? Por el contexto y por el discernimiento del Espíritu Santo. Cuando un león aparece como señal angelical, no viene con temor paralizante, no viene con terror que te congela, viene con autoridad protectora, viene con poder que te respalda, viene con la sensación de que algo poderoso está de tu lado, no en tu contra. Daniel capítulo 6, la historia de Daniel en el foso de los leones.
Aquí está uno de los milagros más impresionantes de toda la Biblia. Daniel fue acusado falsamente, fue condenado injustamente, fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Toda la lógica decía que iba a morir, pero ¿qué pasó? El verso 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Escuchaste eso? Dios envió su ángel y el ángel cerró la boca de los leones. Los leones que debían matarlo se convirtieron en su protección. Los leones que eran sus enemigos se convirtieron en sus guardianes. Cuando tú ves un león, cuando sueñas con un león que no te ataca sino que te acompaña, cuando de repente hay imágenes de leones que llegan a tu vida repetidamente, Dios te está diciendo: yo soy tu defensor, yo soy tu protector. Ningún enemigo va a prevalecer contra ti. Lo que debía destruirte va a guardarte. Y hay algo más poderoso aquí. Al día siguiente, cuando sacaron a Daniel del foso, el rey ordenó que metieran a los acusadores de Daniel, y antes de que llegaran al fondo del foso, los leones los despedazaron. Los mismos leones que no tocaron a Daniel destruyeron a sus enemigos. Esto es lo que Dios hace: convierte tus enemigos en tu estrado. Convierte lo que te iba a matar en lo que mata a tus adversarios. Salmo 23, verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El león representa el rugido de Dios sobre tu vida. Amós capítulo 3, verso 8. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor Jehová ha hablado, ¿quién no profetizará? Cuando el león aparece, es tiempo de que tú también levantes tu voz con autoridad, de que declares victoria, de que enfrentes al enemigo sin miedo, de que rujas contra las tinieblas que quieren destruir tu familia. He conocido casos de personas que estaban siendo atacadas en lo espiritual de manera brutal. Brujerías, maleficios, ataques demoníacos fuertes, enfermedades inexplicables, crisis financieras repentinas, divisiones familiares, y en sus sueños apareció un león dorado, con una melena resplandeciente, que rugió contra las tinieblas, que peleó contra demonios, que los defendió. Cuando despertaron, sintieron una paz sobrenatural, una liberación inmediata, una sensación de que algo había cambiado en el mundo espiritual. Ese fue el ángel de guerra de Dios manifestándose a través de la figura del león. Pero entiende esto: el león también te llama a la valentía. Si Dios te muestra un león, es porque te está diciendo: ya es tiempo de que dejes de vivir como oveja miedosa, ya es tiempo de que tomes tu autoridad, ya es tiempo de que rujas contra el infierno, ya es tiempo de que dejes de esconderte, de huir, de correr, de temer. Proverbios capítulo 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Como un león, no con arrogancia, sino con confianza en Dios. No con presunción, sino con autoridad delegada del cielo. Y déjame contarte algo sobre los leones que es fascinante. Cuando un león ruge, su rugido puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia. Su rugido literalmente paraliza a sus presas por el terror que produce. Pero cuando un león que pertenece a Cristo ruge, cuando tú declaras la palabra de Dios con autoridad, cuando tú atas y desatas en oración, tu rugido espiritual paraliza a los demonios, aterroriza a las fuerzas de maldad, hace temblar el infierno. Entonces, hermano, hermana, cuando veas un león en cualquier forma, en sueños, en visiones, en imágenes, en conversaciones, ora inmediatamente: Señor, activa en mí el espíritu de valentía, activa en mí la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús, que mi boca se abra para declarar tu palabra con poder, que mi vida sea un rugido contra las tinieblas, porque el león no viene a darte comodidad. El león no viene a mecerte como bebé, el león viene a despertarte para la batalla, a movilizarte para la guerra espiritual. Ahora déjame darte algo adicional que es crucial y que muchos ignoran.
estos 4 animales no siempre aparecen físicamente. A veces Dios los usa en sueños, y cuando sueñas con ellos, el mensaje es aún más directo porque Dios habla claramente en sueños. Job capítulo 33 versos 14 y 15. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. A veces aparecen en visiones mientras oras. A veces alguien te habla de ellos justo en el momento que necesitas dirección. A veces aparecen en una lectura bíblica que se abre precisamente en un pasaje donde se menciona ese animal. A veces ves un video, un programa, una imagen y algo en tu espíritu salta y dice, esto es de Dios. Lo importante es el discernimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú necesitas pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas reconocer las señales. Necesitas ayunar, necesitas orar, necesitas leer la palabra, necesitas cultivar la sensibilidad del Espíritu. Y aquí va una verdad que sacude. El enemigo también usa animales para engañar. Por eso necesitas discernimiento. Hay serpientes que representan engaño. Hay cuervos de mal agüero en ciertas culturas. Hay animales que el ocultismo usa para sus rituales. Hay brujos que envían espíritus familiares en forma de animales para espiar, para maldecir, para atacar. Pero cuando es de Dios, cuando es un ángel manifestándose, tú lo sabes en tu espíritu. Hay paz, no confusión. Hay confirmación interna, no duda. Hay una sensación de que Dios te está hablando, no una sensación de opresión. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Gálatas capítulo 5, verso 22. Si una manifestación animal trae paz, es de Dios. Si trae temor morboso, opresión, oscuridad, es del enemigo. Por eso es tan importante que tú vivas en comunión diaria con el Espíritu Santo. Que no seas un creyente dominical que solo va a la iglesia porque es tradición. Que no seas de los que oran solo cuando hay crisis. Porque si tú vives conectado con Dios, cuando Él te envía una señal, tú la vas a reconocer de inmediato. Tu espíritu va a testificar con su espíritu. Y ahora viene lo práctico, lo que tú tienes que hacer cuando veas a alguno de estos animales, porque no basta con saber, hay que actuar. Santiago capítulo 1, verso 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primero, detente y agradece. No sigas corriendo como si nada pasara. No ignores la señal. Reconoce que Dios te está hablando. Di, gracias Señor porque tú me hablas. Gracias porque me mandas señales. Gracias porque no me has dejado solo. Segundo, pregúntale al Espíritu Santo qué te quiere decir. Habla en voz baja si estás en público, pero habla. Di, Espíritu Santo, ¿qué me estás revelando con esta señal? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo entienda? Y luego quédate en silencio. Escucha, Dios te va a hablar. Tercero, busca confirmación en la palabra. Cuando llegues a tu casa, abre la Biblia y busca pasajes relacionados con ese animal. Lee todo el contexto. Pídele a Dios que te dé revelación profunda. Usa una concordancia bíblica si es necesario. La palabra confirma la palabra. Cuarto, declara lo que Dios te está mostrando. Si es paz, declara paz sobre tu vida y tu familia. Si es victoria, declara que eres más que vencedor por medio de Cristo. Si es renovación, declara que lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Si es autoridad, declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque la fe se activa cuando la confiesas con tu boca. Romanos capítulo 10, verso 10. Quinto,
Obedece lo que Dios te muestre. A veces la señal viene acompañada de una instrucción específica. Si Dios te dice que te alejes de alguien, obedece aunque duela. Si te dice que vayas a cierto lugar, obedece aunque no entiendas. Si te dice que hables con alguien, obedece aunque te dé vergüenza. Si te dice que renuncies a algo, obedece aunque parezca sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Sexto, comparte tu testimonio. Cuando Dios te confirme la señal, cuando veas el fruto de haber obedecido, cuéntalo, no para gloriarte, sino para edificar a otros. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio tiene poder para liberar a otros. Hermano, hermana, estamos en tiempos donde Dios está restaurando la sensibilidad espiritual en su pueblo. Durante décadas, la iglesia se volvió fría, religiosa, muerta en rituales vacíos, atrapada en tradiciones sin poder. Pero Dios está levantando una generación que va a caminar en lo sobrenatural, que va a ver señales y prodigios, que va a discernir los movimientos del Espíritu, que va a operar en los dones del Espíritu Santo, que va a hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. Y tú que estás escuchando esto, no eres aquí por casualidad. Esto no llegó a ti por algoritmo de internet. Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere usarte, Dios quiere hablarte, Dios quiere revelarte cosas que tú no sabes. Y una de las formas en que Él va a hacerlo es a través de estas señales de su creación. No desprecies lo pequeño, no desprecies lo que parece simple. Zacarías capítulo 4, verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Dios usó una zarza ardiente para llamar a Moisés y cambiar la historia de Israel. Usó una vara para dividir el Mar Rojo. Usó una honda y 5 piedras para que David venciera a Goliat. Usó una burra para hablarle a Balaam cuando estaba en rebelión. Usó un gran pez para enseñarle a Jonás obediencia. Usó cuervos para alimentar a Elías en el desierto. Dios usa su creación para revelarte su voluntad. Entonces, abre tus ojos, activa tu espíritu, afina tu oído espiritual, porque desde hoy, desde este mismo momento, tú vas a comenzar a ver lo que antes no veías. Vas a entender lo que antes no entendías. Vas a discernir cuando un ángel está cerca. Vas a reconocer la mano de Dios en los detalles que otros ignoran. Y déjame advertirte algo importante. Cuando tú comienzas a caminar en este nivel de sensibilidad espiritual, el enemigo se va a molestar. Va a tratar de confundirte, de hacerte dudar, de decirte que estás loco, que estás exagerando, que estás viendo cosas donde no las hay. Va a usar a personas religiosas para criticarte. Va a usar a familiares incrédulos para burlarse de ti. Va a usar incluso a líderes cristianos tibios para desanimarte, pero tú no les hagas caso. Tú mantente firme en la palabra, mantente en oración constante, mantente en ayuno regular, mantente en comunión con el Espíritu Santo, porque la batalla espiritual se intensifica cuando tú comienzas a operar en lo profético, cuando tú comienzas a discernir las señales del cielo, cuando tú comienzas a caminar en autoridad espiritual. Pero no tengas miedo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías capítulo 54, verso 17. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos capítulo 8, verso 31. Y ahora, antes de terminar, quiero que hagamos algo juntos. Esto es importante. Quiero que en este momento, donde quiera que estés, si estás en tu casa, en tu trabajo, en el camino, en el bus, en el carro, te detengas por un instante. Si puedes, cierra tus ojos
Si no puedes cerrarlos porque estás conduciendo o haciendo algo, al menos enfoca tu mente en Dios. Y repite esta oración conmigo, palabra por palabra, con fe, con convicción. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te pido que abras mis ojos espirituales, que me des discernimiento para reconocer las señales que tú envías, que cuando tus ángeles se manifiesten a través de tu creación, yo lo pueda percibir, yo lo pueda entender, yo lo pueda recibir. Límpiame de toda ceguera espiritual, límpiame de toda incredulidad, límpiame de toda religiosidad que me mantiene atado a tradiciones muertas. Activa en mí la sensibilidad del Espíritu Santo. Abre mis oídos para escuchar tu voz. Abre mi corazón para recibir tu dirección. Y te prometo, Señor, que cuando tú me hables yo voy a obedecer. Cuando tú me muestres yo voy a seguir. Cuando tú me guíes yo voy a caminar. No voy a dudar, no voy a cuestionar. Voy a confiar en ti con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, desde este momento tu vida cambió. Algo se activó en el mundo espiritual, tus ojos fueron ungidos, tu espíritu fue despertado. Ahora camina en esa revelación. No la guardes para ti solo, comparte este mensaje con alguien que necesita entender que Dios le está hablando. Compártelo con ese familiar que está desesperado, compártelo con ese amigo que ha perdido la esperanza. Compártelo con esa persona que está buscando señales del cielo. Porque hay personas